Hebreos 13, 16 y 17 dice, 17 a 19. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como que les han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Recordemos nosotros que estamos estudiando la carta de Hebreos. Ya conocemos todos el contexto en el cual escribió este pastor y cuáles eran las intenciones de él al dirigirse a su iglesia o a los hebreos a los que escribió. No sabemos si era una o a los hebreos. De hecho, muchas de las cartas del Nuevo Testamento no fueron dirigidas a una sola iglesia, sino a un conjunto de iglesias que estaban en la zona o en la ciudad a donde escribió, en Corinto, Gálatas, en Roma. Entonces, él está escribiendo a un grupo de hebreos que estaban volviendo atrás, que estaban dejando el evangelio, que estaban renunciando a Cristo, que volvían a la ley. Y al final de su carta les está haciendo ciertas recomendaciones para que no se olviden de poner la fe en práctica, de ser valientes en el Señor, de ofrecer al Señor el sacrificio que a Dios le agrada, que está muy ligado a lo que digamos ahora del ayuno que le agrada al Señor. El sacrificio que le agrada a Dios es un corazón en realidad agradecido con Él y un corazón que hace bien a sus hermanos por amor al Señor y por amor a Dios. Y ahora nos está diciendo, por favor, sujétense a sus pastores. Ya les ha dicho en este contexto, para concluir su mensaje, esto de la ley, estos sacerdotes que podían comer del sacrificio, no pueden comer del altar del que sí comemos nosotros. Entonces salgan de eso, salgan de allí y estén dispuestos a soportar el oprobio por Cristo. Y luego les dice, sujétense a sus pastores. ¿A quiénes se sujetaban los judíos? ¿A quiénes estaban ellos acostumbrados a sujetarse y obedecer? A los sacerdotes. Entonces, si ahora les dice, no se sujeten a ellos, no deben estar sujetos al Sanedrín más allá que para los pueblos civiles, no deben estar sujetos al sacerdocio, sujétense a sus pastores. Nuevamente el autor nos dice de manera fuerte, indirecta y directa al mismo tiempo, la ley y todo el sistema judío quedó atrás. La ley en cuanto a la cuestión ritual, porque la ley moral del Señor aún está vigente. Todo eso quedó atrás, porque era simplemente sombra de Dios. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué no le dice ahora sujétese a los sacerdotes? ¿Por qué nosotros, de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, nombramos pastores al ministerio, como lo dice el Escritor, y no nombramos sacerdotes? ¿Por qué no estamos de acuerdo con aquellas creencias que hasta el día de hoy siguen nombrando sacerdotes al ministerio? El autor lo dejó muy claro en Hebreos 4, 14 y 15. No sé si lo quieran buscar ahora o después. Pero el sacerdocio levítico era simplemente una sombra del sacerdocio de Cristo. Si Cristo es nuestro real sumo sacerdote, que entró al verdadero lugar santísimo, que ofreció el sacrificio verdadero, que fue aceptado, por eso Cristo resucitó, por eso la resurrección de Cristo es importante para nosotros, porque si Cristo no hubiera resucitado, el sacrificio no había sido aceptado. Pero Cristo resucitó, ofreció el sacrificio, fue aceptado. Su sacerdocio está vigente hasta el día de hoy. No necesitamos más sacerdotes. ¿Cuál era la misión del sacerdote? La primera de ellas, ofrecer el sacrificio y liderar todo el ritual judío de reconciliación delante del Señor. Ellos también eran ministros del Evangelio, también enseñaban la palabra, también guiaban al pueblo en justicia,
y en verdad, entre comillas, porque también se aprovecharon y también inventaron muchas cosas. Pero su labor principal era una sombra de Cristo. Al venir Cristo y al cumplir el rol de sacerdote y establecer el sacrificio y servir de intercesor delante de Dios en favor de los hombres, porque esa era el rol del sacerdote, era un intercesor delante de Dios en favor de los hombres. El profeta hablaba al pueblo en nombre de Dios. El sacerdote se presentaba delante de Dios en favor del pueblo. Como Cristo cumplió eso, no es necesario el sacerdote. Pero sigue siendo necesario cuidar la ley, pastorear a la iglesia, enseñar el evangelio. ¿En manos de quién quedó esa responsabilidad? De los pastores, de los ancianos, de los obispos. Esas sí son palabras sinónimas. No podemos igualar pastores con sacerdotes. El sacerdocio solo le pertenece a Cristo. Entonces, por eso el autor, considerando el rol de los pastores, considerando que el sacerdocio había muerto y que ya no era necesario, le dice a su audiencia: obedecer a vuestros pastores, no al sacerdocio, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es la responsabilidad del pastor cuidar de la ley de Dios. Cuando yo estudiaba esto me acordaba de lo que decía el Señor a Pedro cuando lo estaba restaurando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, cuida a mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Apacienta a mis hijos. No lo digo así tal cual. Simón, hijo de Jonás, 3 veces. Y siempre la recomendación fue cuidar la ley del Señor. Esa es la responsabilidad del pastor. Pero nosotros debemos, delante del Señor, como responsabilidad que tenemos, sujetarnos a nuestros pastores. Ser dóciles delante de Él. No ponerle una carga más, dice el autor, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, porque Él cuida lo que se enseña desde acá. En muchas iglesias, de manera irresponsable, se le da el culto a cualquiera, pero el pastor no puede hacer eso. En otras iglesias, quien se vaya a levantar delante de la congregación a dar aunque sea un testimonio, tiene que pasarlo primero por escrito al pastor y a los ancianos. Y si esto lo aprueban, se dice delante de la iglesia, y si no, no se enseña en la iglesia. Porque cuando ellos estén delante del Señor, la responsabilidad va a ser: ¿qué enseñaron? ¿Qué permitieron enseñar? Entonces tienen una gran responsabilidad. Y nos dice el autor: por favor, acuérdense de ellos, sujétense, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. Hay pastores que terminan suicidándose, porque hay iglesias que son en realidad difíciles. Y no estoy excusando a los pastores que terminan haciendo eso, pero es un ejemplo de que este trabajo muchas veces puede ser muy complicado. Está en nosotros facilitarle la carga al pastor y obedecer delante del Señor, sujetándonos a Él, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y luego nos dice en los versículos siguientes: orad por nosotros. Este hombre que está escribiendo es un pastor. Aquí hay un alma de pastor. Y al final le dice a sus oyentes, quizás miembros de su congregación: por favor, oren por nosotros. Debemos orar por aquellos que llevan el mensaje del evangelio. Oremos por nuestros pastores. Oremos por aquellos que el Señor está usando para llevar el mensaje de la salvación, para que lo hagan con gozo y para que el Señor les dé aún mayor revelación y puedan enseñar correctamente. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Oremos por el pastor para que el Señor lo
pueda orientar y conducir a la grey bien en todo, para que no se desvíe, para que su corazón no se incline a la maldad, para que desde aquí no vaya a enseñar cosas falsas delante del Señor. Podemos, porque nuestro pastor no es perfecto, es un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Por eso el autor dice, orad por nosotros, por el escritor. Él les pedía a ellos que oraran por él, para que el Señor le ayudara. Lo mismo hacemos, o debemos hacer con nuestros pastores. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Este pastor quizás se había ido, no sabemos en dónde esté. Quienes consideran que esta carta la escribió el apóstol Pablo, dicen aquí que posiblemente estaba encarcelado y que era un deseo de él volver a estos hebreos y poder tener comunión y compañerismo con ellos. No sabemos en realidad quién fue, pero este escritor era conocido por esta iglesia, era amado por esta iglesia, tenía una responsabilidad, una autoridad sobre ellos, y les pide por favor, oren por mí y pidan que yo les sea restituido pronto para poder tener comunión. Que el Señor nos ayude entonces a poder sujetarnos a nuestros pastores, que no son perfectos, pero el Señor les ha dado una responsabilidad y nosotros también tenemos la responsabilidad de sujetarnos y orar por ellos. El Señor nos ayude.